¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de física. Esta vez vamos a trabajar con la resolución de los ejercicios acerca del movimiento vertical en el vacío. Específicamente vamos a trabajar con los ejercicios del libro de Buongiorno, el tomo único, y empezamos con el ejercicio número 108. Este ejercicio dice, una piedra cae en un pozo y el observador escucha el sonido de la piedra en el fondo después de 9 segundos. Admitiendo una aceleración de la gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado y que la velocidad del sonido en el aire es de 320 metros por segundo, determine la profundidad del pozo. Bueno, los datos que nos da el ejercicio son los siguientes. Me dice que la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, que la velocidad del sonido es de 320 metros por segundo. Además, nos da un pequeño dato muy importante, puesto que el ejercicio nos indica que el observador escucha el sonido de la piedra en el fondo después de 9 segundos. Aquí tenemos que admitir lo siguiente, que como el observador se encuentra en el borde del pozo, nosotros podemos decir que él tira la piedra desde este punto. Entonces, si nosotros hacemos un trazado, vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Suponiendo que esto sería el pozo, entonces aquí podemos decir que como la piedra, mejor dicho, va a ir bajando, va a llegar a un punto, en este punto en particular, va a llegar aquí más o menos, y ahí, ¿qué va a hacer? Cuando la piedra llega a este punto, al hacer contacto con lo que sería el fondo del pozo, entonces, ¿qué va a pasar? El sonido va a ir de nuevo hasta el observador. De esta manera actúa lo que es el sonido. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, que el tiempo que le lleva a la piedra llegar hasta el fondo del pozo, más el tiempo que le llevó al sonido llegar hasta los oídos del observador, es entonces el total de 9 segundos. Es decir, yo puedo escribir aquí entonces tiempo que le tomó al pozo, puedo escribirlo de esa manera, tiempo que le tomó a la piedra llegar al fondo, puedo escribir el tiempo de la piedra en llegar al fondo más el tiempo que tardó el sonido en llegar hasta el observador. Y eso me da un total de 9 segundos. Ahora bien, ¿cómo trabajaremos con este ejercicio en cuanto a las ecuaciones? Bueno, sabemos que la piedra cae por acción de la gravedad y nosotros tomaremos el punto de referencia desde donde está el observador. Por ende, vamos a decir que como la aceleración de la gravedad tiene este sentido y la piedra al mismo sentido, tomaremos entonces aquí en el movimiento uniformemente variado, en lo que sería la altura, por llamarlo así, en el movimiento vertical, tenemos entonces que el signo aquí sería positivo. Recuerden que aquí utilizábamos delta H para trabajar porque tenemos una variación de altura. Entonces, al trabajar con esta variación de altura, en lo que sería el movimiento vertical, yo puedo decir lo siguiente. Delta H es igual a ¿cuánto? Es igual a velocidad inicial. Como el ejercicio me dice lo siguiente, me dice, una piedra cae en un pozo. En ningún momento el ejercicio me indica de que esta piedra tiene una velocidad inicial, solamente que cae. Es decir, que yo voy a poder entonces escribir directamente delta H es igual a velocidad inicial, como la piedra solo cayó, sería nula. Es decir, esto mide 0. Entonces aquí puedo escribir un medio por la gravedad que me dice que utilice valor de 10 por el tiempo que le tomó a la piedra al cuadrado. Es decir, delta H, haciendo la simplificación necesaria, me queda igual a 5 por el tiempo que le tomó a la piedra llegar al suelo al cuadrado, llegar al fondo, mejor dicho, al cuadrado. Entonces, esa es nuestra primera ecuación, llamémosla ecuación número 1. Nuestra ecuación número 2 es la siguiente. Nuestra ecuación número 2 sería la ecuación que le lleva, o el tiempo, mejor dicho, que le va a llevar al sonido a llegar hasta arriba. Como sabemos, el sonido se mueve con un movimiento uniforme. ¿Por qué? Porque es una onda. Como esta onda de sonido se va a mover con movimiento uniforme, nosotros aquí decimos que no le afecta la aceleración de la gravedad. Entonces, el espacio recorrido por la piedra va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Perdón, el espacio recorrido por el sonido, mejor dicho.
sería velocidad por tiempo. Entonces, yo voy a utilizar aquí la velocidad del sonido, que es de 320 por el tiempo que le toma al sonido llegar a dónde, llegar desde el fondo del pozo hasta el observador. Como vemos aquí, nosotros tenemos dos ecuaciones. Esta va a ser nuestra ecuación número 2. Bueno, tanto el espacio recorrido por la piedra desde el observador hasta lo que sería desde aquí hasta aquí es el mismo espacio recorrido por el sonido al salir desde aquí y volver a llegar hasta aquí. Entonces lo que yo puedo hacer es igualar esta ecuación con esta ecuación. ¿Por qué? Porque ambos son iguales. Entonces aquí simplemente yo voy a escribir que delta S para el sonido es igual a lo que recorre, a la altura que recorre ¿quién? Que recorre la piedra. Entonces puedo decir que la variación de espacio del sonido era 320 por TS. Y esto es igual a 5 por TP al cuadrado. Como vemos aquí, tenemos una única ecuación, pero con dos incógnitas que son tiempo del sonido y tiempo de la piedra. ¿Cómo solucionamos esto? Bueno, podemos solucionarlo de la siguiente manera. Habíamos armado en este espacio lo que era el tiempo de la piedra más el tiempo que le toma el sonido igual a 9 segundos. Entonces yo aquí puedo despejar. Me conviene despejar T sub P o T sub S, cualquiera de las dos, como mejor a ustedes les parezca trabajar. En este caso yo voy a trabajar con el despeje de T sub S. Entonces voy a decir 9 menos TP. Entonces, en vez de TS, yo escribo 9 menos T de la piedra, tiempo de la piedra. Entonces aquí me queda 320 por lo que sería 9 menos T sub P, y esto es igual a 5T sub P al cuadrado. Bueno, ahí aplicamos nuestros conocimientos algebraicos y hacemos aquí la propiedad distributiva para cada uno de los términos. Entonces vamos a obtener 320 por 9, que nos daría ¿cuánto? Ustedes ayuden siempre con sus calculadoras para corroborar los resultados. Y en este caso sería 2880 menos 320 por TP. Y esto es igual a 5TP cuadrado. Como sabemos, tenemos que tener nosotros aquí toda la ecuación igualada a 0, de modo que podamos hallar el tiempo de la piedra. Entonces decimos que vamos a pasar este 5TP cuadrado al otro miembro. Por ende, yo voy a tener menos 5TP cuadrado. Si trato de ordenar la ecuación de modo que me sea más fácil, voy a tener aquí menos 320 por TP más 2880. Y esto va a ser igual a 0. Como vemos, podemos dividir toda la ecuación entre menos 5. ¿Para qué? Para que yo pueda tener mi TP cuadrado positiva. Y todos son divisibles entre 5 los demás términos de la ecuación. Entonces, divido todo entre lo que sería menos 5. Es una división. Por ende, aquí yo voy a tener TP cuadrado menos dividido menos, voy a tener más. 320 dividido 5 me daría 64 por TP. Y más dividido menos me da menos, que sería 2880 dividido 5. Y esto me da 576. Y esto es igual a 0 dividido 5, 0. Bueno, aquí podemos aplicar nuestros conocimientos con lo que es la ecuación cuadrática, la ecuación de Bhaskara. O bien también podemos aplicar lo que sería uno de los factoreos, que es elaborar dos paréntesis de modo a tener en uno la multiplicación de los términos y en otro sería en este caso la resta de ellos. Bueno, yo voy a optar aquí por trabajar con la ecuación cuadrática, puesto que esa ecuación es mucho más fácil de ubicar, es mucho más fácil para poder trabajar con las incógnitas, puesto que tenemos números grandes. Pero eso dejo a criterio de ustedes. Ya doy la opción de que ustedes puedan utilizar cualquier método para poder hallar los valores. Bueno, sabemos que x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto dividido 2 por a.
Como ahora nuestro término es TP, en vez de X escribimos T sub P. Y aquí vamos a tener menos B, nos dice la ecuación, y vemos que en la ecuación B mide 64, es decir, menos 64, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado, o sea, 64 al cuadrado, más, menos, mejor dicho, 4 por 1 que mide A, y por el valor de C, que es menos 576. Voy a estirar un poquito más mi raíz aquí. Y esto es 2 por A que mide 1. Entonces voy a obtener menos 64 más menos la raíz de todo lo que está ahí adentro, que sería 64 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 576. Y esto me daría raíz cuadrada de 6400. Todo esto dividido 2. Si hago la raíz cuadrada de 6400 me da un valor de 80. Entonces aquí puedo escribir menos 64 más menos 80, todo esto dividido 2. Entonces mi TP1 va a valer menos 64 más 80 dividido 2. Y mi TP sub 2, en este caso, ¿cuánto valdría? Valdría TP sub 2 igual a menos 64 menos 80 dividido 2. Entonces, cargando cada uno de esos términos en la calculadora, obtenemos para el valor de TP sub 1, obtenemos nosotros entonces 16 aquí arriba dividido 2, 8 segundos. Y para el valor de TP sub 2 obtenemos menos 64 menos 80 dividido 2 y obtenemos menos 72. Como sabemos, el tiempo no puede ser un valor negativo, entonces descartamos esta opción. Por ende, nuestro tiempo que le toma a la piedra llegar a lo que sería el fondo del pozo es de 8 segundos. Entonces, ese valor podemos llevarlo aquí. ¿Para qué? Para saber el tiempo que le tomó al sonido llegar desde el fondo del pozo hasta el observador. Entonces, 9 menos 8, aquí tenemos el tiempo del sonido igual a 1 segundo. Bueno, aquí ya tenemos los dos resultados que nosotros necesitamos en cuanto a lo que es el tiempo. Obtenemos 8 segundos para lo que sería el tiempo que tarda la piedra en llegar desde el observador hasta el fondo del pozo y tenemos 1 segundo para lo que sería el tiempo que le lleva al sonido llegar desde el fondo del pozo hasta el observador. Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio? Determinar la profundidad del pozo. Por ende, podemos tomar nosotros cualquiera de los dos valores, ya sea delta S que tenemos aquí o podemos tomar delta H. Cualquiera de los dos nos va a dar el mismo resultado. Yo voy a optar por usar la ecuación número 2, puesto que es mucho más sencilla. Entonces, aquí nosotros vamos a escribir. De modo a terminar este problema, decimos entonces, como delta S era igual a 320 por el tiempo del sonido, yo tengo que delta S va a ser 320 por 1. Entonces, mi delta S mide ¿cuánto? 320 metros. Es decir, que la profundidad del pozo es de 320 metros. De esta manera culminamos el ejercicio número 108 del libro de Buongiorno. Espero que les haya sido útil esta explicación y puedan resolverlo en sus respectivos cuadernos. Nos encontramos en un próximo video.